Les presento a Roberto Celedón. Roberto, ¿cómo está? Encantado, Buenas muchas tardes. gracias por la invitación. Destacado abogado de Derechos Humanos, así que nos conocemos hace harto tiempo. Así Oye, es. preséntese usted mismo, por qué distrito y... Buena idea. Efectivamente soy abogado, trabajo mucho en materia de derechos humanos, también en materia de derecho laboral, derecho penal, en distintas ramas. Voy por el distrito 17, que comprende las provincias de Talca y Curicó. Bien, grande el distrito. Son 19 comunas. Es algo largo y, como tú bien decías un poquito antes, es muy difícil hacer campaña en una situación de pandemia. Sí, pues. Por ejemplo, Curicó ayer entró En cuarentena. en cuarentena, y varias comunas, digamos. San Rafael también, Ya, etcétera. Es muy difícil. distrito 17 en la lista de apruebo de dignidad. A prueba de dignidad, precisamente. Paola. Y números, tenemos números nosotros, ya, no dígalo. sé si ustedes, 39. Hay que... En su caso, ¿por qué quiere ser constituyente? Mira, hay muchas razones, digamos. Primero, creo que Chile está viviendo una profunda crisis política, social y, en definitiva, moral. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad con nuestro pueblo, y si uno analiza las causas, se topa con la Constitución del 80, que establece las bases de la organización social y política que hemos tenido y que termina siendo profundamente excluyente, discriminatoria, poco democrática, poco inclusiva, y por lo tanto el tema del cambio constitucional es un tema fundamental, fundamental. Y en este tema yo desde muy joven tengo una aproximación que culminé ya siendo muy adulto en un magíster de Derecho Constitucional, que es tema todo muy vinculado con el tema de los derechos humanos y los derechos sociales. Por eso creo que tenemos una responsabilidad histórica tremenda de generar una nueva constitución, una primera ley, como le llaman algunos juristas, para concluir y rescatar lo que el cardenal Silva Enrique llamaba el alma de Chile. Yo creo que ese concepto es muy fundamental, rescatar nuestros orígenes. ¿En qué le puede cambiar la vida una constitución a la gente, Roberto Celedón? En muchos sentidos. Primero, terminar con la percepción de un Estado exclusivamente represivo, sino que un Estado efectivamente al servicio del pueblo, de la sociedad, en su conjunto. A mi juicio debe tener plena centralidad el tema de los derechos humanos, en su conjunto, en su integridad, porque los derechos humanos, si bien son múltiples, son uno, y está basado en la dignidad de la persona humana. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos ambientales. Ese debe ser el motor, el centro del Estado. Ahí se juega el bien común, en el desarrollo de los derechos humanos, de todos, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Tenemos que tener un Estado nuevo. El Estado nuestro entregó todo, lo privatizó todo y lo transformó todo en negocio. La educación en negocio, la salud en negocio, las pensiones también en negocio. Tenemos que terminar con esa racionalidad. Los derechos son derechos y no están sometidos al tema del dinero. Por eso necesitamos un nuevo Estado, más robusto, más fortalecido. En el bloque anterior, que los derechos humanos son una cuestión muy central y además como una sola cosa, digamos, que no se pueden andar dividiendo. En ese sentido, ¿usted estaría por el matrimonio igualitario, estaría por el aborto libre, para dejar establecido eso como derecho en la Constitución? No me estoy refiriendo a ese tipo de temática cuando hablo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales.
Yo creo que hay un tema de cuál es el fondo de las cosas. Cómo construimos una sociedad, un ordenamiento social, político y económico distinto. Y yo creo que para mí me hace mucha fuerza el concepto de fratelli tutti, todos hermanos, mirarnos, remirarnos como un país de hermanos. Hoy día con esta constitución y con este proceso, una constitución que se basó en la ideología de la seguridad nacional, que creó la figura del enemigo interno, que creó un sistema a propósito del Estado subsidiario, un sistema neoliberal que deformó todo desde un punto de vista moral, porque todo lo transformó en negocio, hasta las aguas son negocios. No puede ser. Tenemos que recuperar nuestro país y tenemos que enfrentar todos los problemas que plantea también el tema de la igualdad de género. Los derechos humanos no solo son defensa ante la agresión del Estado o de agentes del Estado, sino que también son promoción de algo también. Pero ¿Qué es lo que está planteando usted? Es todo. Nosotros podemos incluso organizar el Estado. Yo podría Ya, pero en dar el tema de igualdad de género, ¿usted estaría por que el aborto fuera libre y que eso fuera una garantía constitucional? A mí el concepto de aborto libre no me gusta, pero sí creo que hay que despenalizar el tema del aborto porque estamos en un cuadro extremo. Ninguna mujer quiere abortar. Si me permite decir algo muy personalísimo, porque esto lo he discutido con mis hijos e hijas y nietos, y mi hijo menor, voy a decir algo personal, digamos. Mi hijo menor es adoptado, el menor de mis hijos. Tengo muchos hijos. Y cuando discutimos esto en la mesa, él dijo, si me hubiesen abortado yo no existiría, pero yo no querría nunca que se persiga a mi madre, a una mujer por este tema. Tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como en el texto constitucional, si bien la ley es el instrumento para proteger la vida del que está por nacer. Y así se entiende, digamos. Por eso no es inconstitucional el aborto en tres causales. El aborto en tres causales. Y en todo caso, Iván... Y traslada del derecho penal al derecho sanitario, que eso es lo importante. Eso es acompañar a la mujer, como bien dice Ruth, como bien dice... Claro, porque ese proyecto despenaliza. Exacto. Eso es lo fundamental. Y no sé si yo tampoco soy partidario de discriminar por razones de género bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Roberto Celedón, una cosa imprescindible en la Constitución para usted. Bueno, ya hemos dicho todos los que son derechos sociales, económicos y culturales, me parece fundamental. Yo creo que es muy importante restablecer la dignidad del trabajo. A mi juicio, el motor del desarrollo es el conocimiento, la investigación y la innovación. Ese es el motor del desarrollo. Y por lo tanto, la división que hoy día existe cuando definimos en el Código del Trabajo que el trabajador es aquel que presta servicios personales en subordinación y dependencia de otro, establecemos un desequilibrio social tremendo. Tremendo. Entonces, si el conocimiento es la base del desarrollo, la investigación y la innovación está en manos de todos. No podemos discriminar, no podemos creer que uno está arriba del otro. Cuando el trabajo, la reunión de personas es muy importante. Redignificar el trabajo humano y la equiparidad y la igualdad entre todos los que participan en ese proceso. Bueno, ir a votar es un tema fundamental. Los que votaron por el apruebo, voten por los candidatos del apruebo. Eso también es fundamental. Usted elija entre la diversidad, elija aquel que cree
que mejor lo puede representar.